Pues bien, muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidos a esta sesión del día de hoy, 9 de junio del año 2020, de nuestro seminario internacional denominado El asedio de la pandemia COVID-19 a los derechos humanos, desafíos mundiales para el Estado constitucional, en cuya dinámica estaremos abordando en forma específica el derecho a la educación, un derecho básico, un derecho fundamental que tiene como propósito que el hombre, que el ser humano, pueda adquirir cultura, pueda generarla, pueda transmitirla, pueda difundirla, pero que sus alcances son mucho más allá. Significa el derecho a la educación progreso, significa que el hombre pueda comprender de diferentes perspectivas la naturaleza, así como todo aquello que produce. En este sentido, voy a recordarles a todos nuestros ponentes nuestras dinámicas de trabajo en estas sesiones, que también para quienes nos visitan por primera ocasión, queremos también hacerles el comentario de que pueden hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios hacia los compañeros integrantes de este panel y las estaremos tratando de responder. En este sentido, nuestra dinámica de trabajo, como bien lo saben, es una duración de más o menos aproximadamente 2 horas nuestra sesión. Su servidor, Irán Piña, quien estará al cargo de la moderación, les concederá el uso de la palabra hasta por 5 minutos a cada uno de nuestros participantes. Y al finalizar esta intervención, les daremos el uso de la voz por una segunda ronda de hasta 3 minutos. Y si hay preguntas que se vayan formulando para el final de la sesión, les daremos nuevamente el uso de la palabra para que las puedan responder. Y obviamente comenzaríamos también con el estricto orden en que nuestros compañeros académicos panelistas han ingresado a esta sala, y comenzaríamos en primer lugar con el doctor Jorge Olvera García. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias, doctor Irán, muchas gracias a todos, bienvenidos, buenos días. Nuevamente agradezco a la red de estudios constitucionales, agradezco al doctor Uribe, al doctor Irán, moderador en estos ejercicios que ya empezamos hace casi 2 meses. Saludo a mis colegas queridos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, la mejor del país. Si hay de la UNAM o de otra, discúlpenme. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Ha tenido mucho éxito este panel y quiero también comentarles por ahí que los cuadernillos que va a auspiciar la Comisión de Derechos Humanos emanados de estos ejercicios próximamente estarán listos con la coordinación de la red respectiva. El derecho a la educación, como ya dijo el doctor Irán, es un sistema básico que también ha sido colapsado por este tema biosocial de la pandemia COVID-19. En el mundo entero no se estaba preparado para operar un sistema en crisis. Si bien se ha escogido las tecnologías de la información y la distancia, no todos los estratos tienen el acceso a los materiales didácticos ni tecnológicos para poder asumir los programas que el Estado ha puesto a disposición. Y hablo del sistema básico, medio básico, superior y superior, universidades públicas y privadas. Los rezagos que hemos notado en esta pandemia acerca de la educación han sido obvios y no podemos tapar el sol con un dedo. Por ello me permito hacer algunas reflexiones con todos ustedes, compartirlas desde el punto de vista jurídico-social y sacar nuestras propias conclusiones, pero también aportar elementos que nos permitan estar preparados para la pospandemia y otros fenómenos biosociales que seguramente seguirán incidiendo en la humanidad. El derecho a la educación es el derecho de carácter social y colectivo que comprende obligaciones de hacer y no hacer por parte del Estado, tendentes a respetar y garantizar la formación, instrucción y enseñanza necesaria
para el desarrollo armónico de las capacidades cognitivas, intelectuales, físicas y humanas. Entre sus principales objetivos destaca como principios axiológicos el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, la justicia, la solidaridad internacional, así como el desarrollo y el mejoramiento social, económico, cultural de las personas. Este ejercicio efectivo del derecho a la educación como un derecho humano entraña el aseguramiento de mínimos, en virtud de los cuales debe impedirse que se obstaculice o imposibilite el acceso del goce de este derecho, así como que se establezcan prohibiciones para realizar conductas discriminatorias o que se entorpezca el acceso a los servicios de educación. Este derecho humano encuentra su soporte jurídico, compañeros y compañeras, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en la Constitución Política Mexicana. Considerando que si bien existen impactos sobre todos los derechos humanos frente a los diversos contextos ocasionados por la pandemia COVID-19, especialmente en relación al derecho a la vida, la salud e integridad personal, se ven seriamente afectados el derecho a la educación. Los estados deben de disponer, operar, implantar mecanismos que permitan a las niñas, niños y adolescentes seguir y gozar con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo requieran. En particular, el Estado debe proveer herramientas para que los adultos responsables realicen actividades con sus niños y niñas, privilegiando el esfuerzo de los vínculos familiares y previniendo la violencia en el hogar. Se debe asegurar que las niñas y niños con algún tipo de discapacidad puedan acceder a la educación en línea sin exclusiones, mediante sistemas de apoyo, estrategias de comunicación y contenidos accesibles. Dar atención especial a los niños, niñas y adolescentes que viven en las calles o en zonas rurales es fundamental. Las medidas de atención especial deben considerar las condiciones económicas y sociales y además considerar que los efectos de esta pandemia son diferenciados para cada grupo poblacional de niñas, niños y adolescentes debido al contexto social en que están insertos, incluida la brecha digital. Ojo, esto es fundamental e importante lo que está pasando en este fenómeno social. El Estado debe de usar los medios de comunicación para garantizar el acceso a la educación de todo este grupo sin ninguna discriminación. En países como México se han adoptado medidas de restricción de movimiento y libre circulación. El gobierno debe utilizar todos los medios posibles, incluyendo el aprendizaje a distancia, para continuar el acceso a la educación, especialmente a los niños, niñas y adolescentes. La niñez es una de las víctimas más visibles de esta pandemia. Millones de niños, niñas y adolescentes, además de estar afectados por la pobreza y la violencia, están fuera de la escuela. Ellos necesitan que se les proporcione salud, agua, saneamiento, nutrición y desde luego el derecho humano a la educación. Dado los frecuentes cambios en la naturaleza y el alcance de la crisis sanitaria, la estrategia de respuesta del Estado debe tener como pilar prioritario responder a los impactos secundarios de la enfermedad, en caso preciso brindar accesos de servicio de educación continua, asegurar esta a través del aprendizaje y a distancia flexible en el hogar, brindar orientación a los padres y cuidadores sobre cómo apoyar a los niños, niñas y adolescentes que estudian en casa, ofrecer apoyo psicosocial a los niños, niñas y adolescentes afectados por el COVID-19. Como un tema esencial relacionado con la infancia, el derecho a la educación se ha visto disminuido en todo el mundo frente al cierre generalizado de los centros educativos y ahora vemos que se van a abrir hasta septiembre, por lo que la aplicación de estrategias como las clases en línea son esenciales para reducir el impacto que ocasiona la pérdida de tiempo de educación presencial. Las instituciones escolares de niveles básicos que implementen la tecnología para el aprendizaje en línea deben garantizar que las herramientas protejan los derechos y la privacidad
de niñas, niños y adolescentes, porque estamos viendo fenómenos como la violencia digital y el sexting. Será necesario que los gobiernos provean acciones específicas para reforzar los conocimientos de las y los educandos una vez que hayan retomado las clases presenciales con la reapertura de los centros escolares. El COVID-19 ha exhibido varias situaciones económicas, sociales y culturales que muchos se negaban a aceptar su existencia. Tal es el caso de los altos índices de pobreza que imperan en el país, lo que además ha visibilizado que el aspecto tecnológico nacional es sumamente escaso y deficiente. Prueba de lo anterior es la abismal diferencia en el tema educativo. No podemos tapar el sol con un dedo, como lo decía al inicio. Existe distanciamiento entre la educación de clase media y la clase alta. No se diga la diferencia que existe en relación con la clase baja. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, INE, trata de comparar la calidad de la oferta pública con las escuelas de paga. Resulta absurdo, pues, además de las dificultades conceptuales propias a la elaboración de un instrumento de medición confiable, las condiciones a las cuales se enfrentan alumnos y docentes, tanto dentro como fuera del aula. Como es evidente, tenemos una brecha en el acceso a la educación de calidad. Agreguemos a ello el confinamiento en el hogar. Es claro que la situación se complica mucho más. Esto ha provocado un problema para todos. Lo anterior, porque los niños, las niñas y adolescentes no están asistiendo a clases y las complicaciones que esto trae son diversas. Las menos, la dificultad que tienen los docentes para mantener orden en aula digital. Los que no tienen acceso a estas redes de tecnologías se encuentran ante un verdadero dilema. Lo que trae como colación los siguientes interrogantes. ¿Qué va a suceder con los niños? ¿Van a pasar de año? ¿Van a recursar? ¿Van a desarrollar los conocimientos necesarios? Desde luego que aquí se prevé un entorno complejo y un desarrollo trunco que, si bien algunos podrán recuperarlo, habrá muchos que no. Recordemos que el índice de pobreza en México supera el 50% del total de la población. Lo anterior hace patente que si más de la mitad del país no tiene acceso a la información, resulta ocioso pensar la posibilidad de continuar con estudios de manera virtual, más allá de realizar las actividades de los libros de texto que otorga la Secretaría de Educación Pública. En múltiples ocasiones damos muchas cosas por hecho. No debemos olvidar ver hacia otros lados. Se ha hecho una mínima reflexión sobre la educación, pero la ONU ya ha señalado diversos escenarios y grupos vulnerables quienes no le están pasando bien: las mujeres y los niños, las personas con discapacidad, las personas marginadas y desplazadas. Todos ellos son quienes pagan el precio más elevado y además son quienes tienen mayor riesgo de sufrir devastadoras pérdidas por el COVID-19. En la Recomendación General 1/2020 sobre la atención a la pandemia COVID-19 de la CODEM, recomendamos a la Secretaría de Educación del Estado de México lo siguiente: ante la parálisis social causada por esta pandemia, se adapte el sistema educativo de la entidad, implantándose estrategias de educación a distancia que respondan a la emergencia de manera oportuna, sin dejar de responder a las prioridades de inclusión y privilegiándose en todo momento el interés superior de la infancia al reforzar los aprendizajes y procurar la permanencia de los alumnos sin ninguna clase de discriminación y restricción. Las TIC se han vuelto fundamentales en las actividades escolares durante la pandemia. Ello ha evidenciado la falta de capacitación de profesores / alumnos en el uso de estas herramientas y la desigualdad de acceso a recursos tecnológicos de la población. Tenemos entonces que velar porque el tema de la escuela pública pueda resolver estos imprevistos y estar preparados para poder fundamentar todo este tipo de carencias. El problema más grande es que algunos alumnos no tienen la posibilidad de acceder a estas herramientas, es decir, o pagan el ciber o compran un kilo de tortillas. Esa es la realidad y no podemos voltear de lado. Datos que arroja el INEGI, revelan que el 44% de los hogares de México tienen acceso a una computadora y 56% de los mismos cuentan con internet. México
Se ha dicho de la pobreza, de los programas sociales y de la repartición desigual de la riqueza en el país. Sin embargo, ese combate a la pobreza sigue existiendo en el imaginario, pues en México 4 de cada 5 personas se afectan. Se debe de generar un análisis verdadero sobre la situación que está pasando la educación con esta pandemia en este país y aportar las medidas necesarias para poder cumplimentar este derecho fundamentalmente humano y formador para las generaciones que hoy en día lamentablemente son testigos y afectados de este fenómeno biosocial. Es cuanto y yo me quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Olvera, por sus comentarios, por ponernos este contexto tan trascendental, sobre todo el irnos colocando nuestro hilo conductor de esta sesión sobre varios temas que, sin lugar a duda, están siendo lacerantes para la educación en todos los niveles. Indudablemente que las brechas, que son muchas en el ámbito educativo, son el principal reto que se tiene que enfrentar. Y sobre todo, esta última parte me gustaría a mí recuperarla, que es la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a su cargo tuvo a bien emitir hacia todas las autoridades. Esto hay que señalarlo con una verdad absoluta. No dejó a una sola autoridad fuera su recomendación, pero fundamentalmente en materia de educación, el cómo se debe de adaptar el sistema educativo. Es probable que retomemos en esta nueva normalidad en próximos meses, pero los indicadores matemáticos, las proyecciones que se tienen, nos están indicando que probablemente se nos conjuga esta escalada y este descenso con un brote de influenza. Y esto indudablemente pues nos pondrá en un predicamento. Ya en estados como Guerrero ya hay algunos brotes también de dengue y los síntomas son más o menos similares y están llevando a la gente a la confusión. Y esto indudablemente que en el ámbito educativo tiene que ser una prioridad el cómo se regresará a esta nueva normalidad. Muchas gracias, doctor Olvera, por sus comentarios. Le escuchamos en la segunda ronda. Le cedemos enseguida el uso de la palabra a la doctora Marina del Pilar Olmeda García, a quien me permito presentar. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Iberoamericana, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha en España e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenida, doctora Marina. Adelante, por favor. No se escucha nada, doctora. Gracias. Disculpe, Irán. En particular, mi presentación. Acá está. ¿Qué es esto? No, educación. No, gracias. En particular, mi presentación la delimité un poco más después de una introducción general a lo relativo, como bien se estableció en el programa, lo relativo a las asimetrías en la era digital. Bien. En primer término, nuevamente, muchas gracias y mi reconocimiento por mantenernos activos en etapa, ¿verdad? Mantenernos activos y mantenernos trabajando y reflexionando. Qué bueno que así sea. Qué bueno este reconocimiento, este esfuerzo de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Comisión de Derechos Humanos también del Estado de México. Bien, continuamos, Irán, si me hace favor.
El trabajo está estructurado en los siguientes 8 apartados que se darán cuenta, y voy a tratar en esta primera intervención de limitarme a los primeros 4 o 5, y ya posteriormente continuar en la segunda reflexión. Espero nos alcance el tiempo con los demás puntos. Parto en un primer punto sobre la reforma educativa, sobre el planteamiento que hizo el Estado mexicano respecto a la reforma educativa 2019. Y bueno, así lo veíamos, así era la idea de cómo se iba a avanzar en estos siguientes 6 años, y cómo ahora nos tenemos que replantear esa primera propuesta. Continuamos, Hiram, le voy a agradecer. Si lo vemos por niveles educativos, en cómo estamos, nos vamos a dar cuenta, en educación básica particularmente, que nos preocupa y que lo abordó con mucho entendimiento el doctor Jorge Olvera, encontramos una desvinculación entre los niveles educativos, una incongruencia entre el modelo educativo y la práctica en el aula, una insuficiente atención psicopedagógica que ya se mencionó, tan necesaria en esta etapa, y particularmente me voy al último punto, un mínimo en el uso de las tecnologías como herramienta pedagógica. Así se planteó, así se veía desde la parte de... Permítame. Disculpen, aquí andaba batallando con mi perrita. Bueno, ahora en el nivel medio superior y en el nivel superior, la problemática no era... Continuamos, Hiram, le voy a agradecer. No era menos que aquí la planteaba. En la educación media superior, altos índices de deserción, contenidos educativos poco atractivos y descontextualizados del medio, escasa orientación psicopedagógica también, nuevamente, estudiantes en riesgo de abandono escolar y nula atención a jóvenes con aptitudes sobresalientes. Seguimos. En la educación superior, se observó en el diagnóstico realizado para el programa educativo de estos 6 años, un nivel educativo desvinculado del mercado laboral, vocaciones orientadas hacia carreras saturadas, ausencia de un marco normativo que regule ofertas educativas virtuales, también que incide fuertemente con lo que estamos viviendo en este momento, instituciones formadoras de profesionales de la educación normales también con ofertas educativas obsoletas, estímulos y recursos orientados a investigaciones que no satisfacen las necesidades del desarrollo integral del Estado. Este fue el diagnóstico que se planteó, que se observó, que se identificó para plantear el programa educativo de esta Administración Pública Federal. ¿Y cuáles fueron los ejes rectores que se plantearon? Continuamos, Irán. Entre los ejes rectores se estableció como principios equidad, inclusión y excelencia, como diríamos, los 3 ejes básicos y principios de la educación. Bien, la equidad con respeto a la dignidad humana, la inclusión con honestidad y la excelencia con responsabilidad. Continuamos. Entonces tenemos estos ejes rectores ya en su conjunto: equidad, inclusión, excelencia, desarrollo científico y tecnológico, cultura para la paz, respeto a la biodiversidad, arte, cultura y deporte. Estos fueron los ejes rectores, estos son los ejes rectores del Programa Educativo Nacional. Bueno, y ¿cuál es la situación en el contexto? ¿Cómo observamos los que analizamos la problemática educativa en esta situación de pandemia? ¿Cuál es la situación del contexto? Le seguimos, Irán. ¿Continuamos? Sí, continuamos, por favor.
Sí, los dije conjunto. Bien, si bien todos los ámbitos de la vida social e individual padecieron o están padeciendo los efectos de la emergencia sanitaria, el campo educativo resultó severamente trastocado. Hay que afirmarlo así. Aunque diversos fenómenos habían implicado cierres e interrupciones en los sistemas educativos nacionales y locales, en ningún otro momento de la historia se habían visto suspendidas las actividades de más de 1.215 millones de estudiantes de todos los niveles educativos en el planeta entero. Un dato proporcionado por la UNESCO. Una de las primeras cuestiones que surgen en torno a la pandemia y sus efectos en la educación se relaciona con el inevitable riesgo de contagio y el subsecuente cierre de las instituciones educativas. Así se ha experimentado un singular tránsito desde el aula hasta la sala, el comedor o las recámaras de los hogares. Y en el caso de la educación básica, se ha requerido además de la participación de madres y padres de familia para atender problemas de orden académico. Continuamos. El COVID-19 no es solo una emergencia sanitaria, financiera y económica, sino que de manera correlativa representa un fuerte trastocamiento de la escolarización mundial a una escala que nunca habíamos visto, debido a que la mayoría de los gobiernos han cerrado temporalmente todas las instituciones de enseñanza para evitar la propagación de la pandemia afectada de esta manera. Y bueno, las preguntas necesarias. Continuamos. ¿Es posible extender la escuela hasta el espacio privado de la casa? ¿Cuenta el currículo con una condición móvil y transferible? ¿Cuentan las madres y los padres de familia con el conocimiento básico para aconsejar a la niñez en el cumplimiento de sus tareas? ¿Se han aprovechado las enseñanzas de vivir una pandemia? ¿Cuáles son las tensiones que caracterizan a la emergencia que se vive? ¿Cuáles son las condiciones de los universitarios y aquí en general de los educandos ante la educación en línea? ¿Qué experiencias existen en otras latitudes? ¿Cuántos alumnos universitarios continuarán sus estudios y cuántos se verán obligados a dejar sus clases para trabajar? ¿Se puede transferir a la pantalla la convivencia académica? Al concluir la emergencia, ¿con qué recursos financieros contará la educación superior? En particular, ¿con qué recursos financieros contará la educación en general? Si bien es cierto, nos preocupa a los universitarios. ¿Cuáles son las condiciones reales de la sociedad en términos de los accesos a la tecnología, que es en particular donde me voy a detener más? Continuamos con las láminas, Irán. Gracias. ¿Qué beneficios y qué efectos no deseados traen las políticas para la educación centradas en el uso de las tecnologías? ¿Cómo contener las desigualdades sociales y educativas? ¿Cómo aminorar las brechas de las poblaciones vulnerables? ¿Cómo tratar las violencias de género en tiempos de pandemia, centrados en educación? Continuamos. El tema obligado. Continuamos. Uno de los temas que aparece de manera reiterada a lo largo de los diversos textos es el referido a educación, tecnología y conectividad. Este era un tema obligado ya en educación, sin embargo, no lo habíamos planteado con la prioridad y con la necesidad que lo estamos experimentando en el presente. Es un hecho que la apuesta explícita de nuestra época ha estado centrada en las tecnologías como herramientas fundamentales para enfrentar los intensos efectos del cierre de las instituciones educativas y el confinamiento de millones de estudiantes de todos los niveles. Bien, continuamos. Irán, por favor. Unas ideas de la desigualdad en educación. Bien, como ya lo comentó el doctor Jorge Olvera, son muy fuertes, si bien es cierto, son muy fuertes las desigualdades sociales, económicas que se viven en México, y hay que recordar que particularmente América Latina en su conjunto es la región, ¿verdad?, más inequitativa
más desigual del mundo. En educación, esto se ve mucho más visibilizado, ¿verdad? Hacia 2018, y de acuerdo con el Coneval, más de 52 millones de mexicanos vivían en situación de pobreza y 36 millones fueron considerados como población vulnerable por carencias sociales. Uno de cuyos indicadores refiere es el rezago educativo, el cual ascendía a 21 millones de habitantes. Pese a que el sistema educativo nacional da cabida a más de 36 millones de estudiantes, que es el dato que nos da la Secretaría de Educación Pública, incluyendo todos los niveles educativos. Lo cierto es que la sociedad mexicana se caracteriza por sus profundas asimetrías. Basta decir que si bien México forma parte de las 15 economías más poderosas del mundo, sus avances en materia de educación pública dejan mucho que desear. La pandemia de COVID-19, continuamos, Irán, por favor. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las ya muy conocidas desigualdades educativas en México ante la necesidad de cancelar las clases presenciales por virus. El gobierno mexicano y las instituciones educativas han acudido a una variedad de tecnologías en un intento por seguir brindando educación. Sin embargo, continuamos. Sin embargo, la nueva oferta virtual enfrenta serias limitaciones, dificultades y cuestionamientos éticos, sobre todo en cuanto a la equidad del modelo. Sí, no, perdón, Irán. Nos podemos regresar un poco porque me parece importante. Nos regresamos también aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Gracias, Irán, muy amable. Dice, entre los factores que condicionan el acceso a una educación de calidad en línea son la clase social, la raza, la etnia, el género, la ubicación geográfica y el tipo de institución educativa a la que se pertenece. Estos factores configuran la llamada brecha digital, entre los que se pueden aprovechar las TIC y los que quedan excluidos, las tecnologías, naturalmente. En términos de la brecha, el término brecha digital fue acuñado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en la década de los 90 para referirse a la desigualdad del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Años después se ampliaría para incluir múltiples aspectos de la apropiación de las tecnologías, incluyendo las capacidades digitales de las personas, nuestras propias capacidades, los valores que se asocian a su uso y los factores políticos y económicos que inciden en su distribución, entre otros. Continuamos. En 2016, México se ubicó en el lugar 87 en el ámbito mundial en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y en el 8º en América Latina. Estamos atrás de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Brasil, de Colombia y de Venezuela. Así es, según indicadores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bien, en cuanto a las desigualdades internas, encontramos lo siguiente. Solo 45% de los mexicanos tienen una computadora. 53% tiene acceso a Internet en casa. Según la Escuela Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los hogares más recientes, aquí tenemos lo siguiente. Continuamos, Ira. Por favor. Sí. Muy bien. Este acceso, ¿verdad?, no se distribuye en forma igual. En las áreas urbanas, 73% de la población utiliza Internet, pero en las áreas rurales solo lo utiliza el 40%. Y solo el 4% de los residentes rurales cuenta con Internet en casa. Este es un dato de INEGI. Ahora, las desigualdades por entidades federativas. En Baja California, Coahuila y Sonora,
más del 80% de la población tiene acceso a Internet, mientras que en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, solo una mitad cuenta con este servicio. Cuando se analiza la situación por grupos étnicos, la brecha se abre aún más. Solo 11% de los habitantes de una lengua indígena tiene una computadora y 9.8% tiene acceso a Internet. También son datos de INEGI. Respecto a las tecnologías de acceso a la información, conviene recordar que de un total de 179,000 establecimientos de educación básica, 125,552 escuelas, el 82%, no contaba con servicios telefónicos, no cuenta con servicios telefónicos. 76,383, el 48%, carecen de computadoras o no funcionan. 123,511 centros educativos, el 80.8%, no tiene acceso a Internet. La línea, en este sentido, la línea de la marginidad educativa en México resulta absolutamente coincidente con la marginidad socioeconómica. Continuamos. Irán, le voy a agradecer, por favor. Así está. Repito, la línea de la marginidad educativa en México es coincidente con la marginidad socioeconómica. Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019 ponen en duda su universalización en el territorio nacional. Se observa o se identifica propiamente que el 44.3% de los hogares contaban con computadora, el 56.4% tenían acceso a Internet y el 44.6% de los usuarios utilizaban la computadora como herramienta de apoyo escolar, solo el 44.6%. Bien, no sé cómo andamos con el tiempo, Irán, ¿puedo continuar? Ya en 18 minutos, doctora, si gusta cerrar y le cedemos el uso de la palabra en la siguiente ronda. Muy bien, cerramos entonces. Si bien algunos países de Occidente, entre otros, han puesto en marcha una variedad de opciones innovadoras y educación, en el caso de pandemia, a partir de esta nueva relación con las pantallas, para impedir que la enseñanza y el aprendizaje fueran interrumpidas, la realidad mexicana, al igual que en general en Latinoamérica, enfrenta múltiples obstáculos, como lo hemos nos lo indican estos números que hemos expuesto. Obstáculos sociales, económicos, para dar continuidad al proceso educativo y su escolarización. En el caso de México, podemos reconocer el esfuerzo inédito en términos de oportunidades de aprendizaje que la Secretaría de Educación Pública ha emprendido de manera reciente en la educación básica, con la intención de que el alumnado pueda avanzar en su proceso formativo, y verdaderamente hay que aplaudir la rápida respuesta de las autoridades educativas, así como los extraordinarios e intensos esfuerzos que los maestros y padres de familia y los mismos estudiantes están desplegando. Y para terminar este apartado, esta parte nuestra, sin embargo, las dos opciones instauradas respecto al aprende en casa, en línea y en televisión, no solo van a impedir alcanzar los objetivos del aprendizaje previstos en los planes educativos, sino que van a reflejar, y ya lo se está evidenciando, una de las caras de las desigualdades sociales y económicas del país, la cara de la desigualdad educativa. Lo dejo hasta aquí en esta parte. En la siguiente parte ya nos centramos más en tecnologías y concluimos. Gracias.